estoy en la pescadería de La Lonja buscando un poquito de pescado para hacer una paellita de los domingos. Fácil, ¿sabes? Vamos a hacerla hoy muy rica. Y que sea barandita. Y muy buena, desde luego. Ya está, ¿vale? Pues ya lo habéis visto. Voy a la pescadería y escojo pescado. He visto colas de gamba, una rodaja estupenda de rape, calamar y mejillones. Buen precio y valía la pena. Y luego os explico por qué me he decidido a hacer un arroz negro con alioli. No ha sido por cualquier cosa, ya lo veréis. En una paella siempre echar bien de aceite. Después la sal para que no salpique. Y como esto va a ser un arroz negro, en primer lugar vamos a marcar el rape y la gamba, el marisco, juntos. Unas vueltas. Y para tener una buena textura de carne hay que dejarla crudita, poco hecha. Cuando está en ese punto lo retiramos y lo reservamos en un plato. Más tarde volveremos con la gamba y el rape. El rape lo he cortado a trocitos porque en el arroz lo tenemos que encontrar como tropezones. En el mismo aceite luego echamos el calamar, también cortado a trocitos como el rape, porque es más fácil de comer. El calamar es importante que sea fresco, en cualquier paella de marisco, en el arroz negro, que también es una paella de marisco, porque el congelado pierde la gelatina, la melsa que llamamos aquí, y eso aporta mucho sabor. Sofreímos a media temperatura y le echamos sal y pimienta y le damos unas vueltas. Y llega el momento de hacer el sofrito. ¿Pero qué pasa con el sofrito? Pues ya lo he explicado en otros vídeos. El mejor sofrito para una paella de marisco, la salmorreta alicantina. Ñora, tomate, ajo y perejil. Se hace aparte, se congela, se guarda en un envase como aquí vemos y lo utilizamos cuando tenemos que hacer cualquier paella de pescado o de marisco. Es lo más cómodo y nos ahorramos de tener un problema haciendo sofrito en la misma paella, arriesgándonos a que se queme el ajo, que el pimiento o la ñora se quemen y amargue. No, con la salmorreta previamente hecha nunca estropearéis una paella. En la descripción del vídeo tenéis enlace a cómo hacer salmorreta. Es muy fácil. Y en la paella nos ahorramos un montón de tiempo sofriendo. Solo hay que añadir, mezclar y listo. En la paella de marisco y en el arroz negro es mejor sofreír el arroz. Toma un puntito más de dente, como diría un italiano, y comienza a absorber sabores. Arroz bomba y 100 gramos por persona. Y ahora os explico cuál ha sido el motivo por el que he hecho un arroz negro. Y tomar buena nota de lo que voy a explicar. Esto es la bolsa de tinta del calamar. Otra de las ventajas que tiene comprar el calamar fresco. La podemos desechar o si vamos a hacer un arroz negro es la que debemos de poner. Absolutamente más recomendado que la bolsita de tinta congelada. Por sabor y por el efecto que da. Ahora lo veréis. He puesto solo un tercio de la bolsita. Lo habéis visto comparándolo con el mejillón. Y ahora veréis cómo se extiende la tinta natural. Este es el verdadero arroz negro que hacen los pescadores. ¿Os pensáis que llevan la bolsita de tinta comprada en el mercado? Comprar calamar fresco, pedir la melsa y la bolsa de tinta si vais a hacer arroz negro. Y cuidado, que si le ponéis la bolsa entera, esto sale negro como una mina de carbón. Bien, explicado esto, tenemos el arroz preparado. Echamos el caldo.
3 partes de caldo por 1 de arroz. Lleva azafrán. Un buen caldo de pescado. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a caldo de pescado. También podéis comprar un caldo de pescado que os guste. El caldo se echa caliente. Subimos el fuego a fuerte y a partir de que comience a hervir, mantenemos el arroz 5 minutos hirviendo. Cuando han pasado los 5 minutos, bajamos el fuego a media potencia y agregamos las gambas y el rape. Ahora acabarán de hacerse y la textura de la carne y el sabor nos quedará fenomenal. Después le voy a dar una nota de sabor con unas tiras de pimiento asado. El pimiento le da frescor a este arroz. Si a alguien no le gusta el pimiento, no le añade. Lo podéis comprar hecho, ningún problema, o lo hacéis en casa, en el horno. Y por último agregamos los mejillones. Y mantenemos el arroz hirviendo a media temperatura 10 minutos, desde que hemos bajado el fuego. En esos últimos 10 minutos, en una paella el arroz ya no se debe de tocar. Pero os voy a dar un truco. Ayudados con una cuchara, hacemos unos espacios para que baje el caldo. Así no se os pegará nunca el arroz en el fondo de la paella. Esto se ve muy bien, ¿eh? Y atención, porque enseguida os voy a explicar un par de trucos. Pasados los 10 minutos, cortamos el fuego y la dejamos reposar 3 minutos. El primer truco, capa fina. ¿Qué es capa fina? El arroz debe tener un dedo de grosor como máximo. Así tiene la misma textura de cocción por arriba que por abajo. Para hacer capa fina hay que emplear un diámetro de paella apropiado. Para 4 o 5 personas, 55 centímetros de diámetro. Y el segundo truco, esta paella de arroz negro se ha de tomar con all y oli. Es lo mejor que hay. Cualquier pregunta que tengáis, me la escribís en los comentarios y yo os respondo. Y en Che, paella y arroz, más recetas en la descripción del vídeo.